Imagina despertar un día y darte cuenta de que un simple doble clic te acaba de convertir en ladrón de 3.000 millones de dólares. Eso es exactamente lo que le sucedió a un estudiante universitario con autismo que jamás imaginó que su vida terminaría siendo perseguida por los detectives más implacables del planeta. Esta es la historia real de cómo un joven solitario ejecutó uno de los robos más grandes en la historia del Internet oscuro y cómo un error estúpido lo destruyó todo. Jimmy Sean creció en el condado de Cobb, al norte de Atlanta, en un hogar que difícilmente podría llamarse amoroso. Sus padres, inmigrantes chinos, dividían su tiempo entre trabajar sin descanso y sostener peleas interminables. El afecto brillaba por su ausencia en esa casa. Ni siquiera celebraban cumpleaños. Jimmy y su hermana jamás escucharon una canción de feliz cumpleaños cantada por sus propios padres. Para empeorar las cosas, Jimmy había desarrollado sobrepeso y vivía dentro del espectro autista. Su infancia fue un tormento constante de bullying que se extendió durante todos sus años escolares. Pero en medio de esa oscuridad, Jimmy encontró un refugio inesperado: el mundo digital. Frente a una pantalla de computadora, nadie lo juzgaba por su apariencia. Internet era un territorio donde podía ser simplemente él mismo, expresándose únicamente a través de palabras escritas. Su inteligencia era extraordinaria. Aprendió a programar completamente solo, sin ayuda de nadie, incluso antes de pisar una universidad. En aquellos días, Internet era un lugar mucho más anónimo que hoy. Las comunidades en línea se convirtieron en el hogar de todos aquellos rechazados por la sociedad convencional. Jimmy finalmente había encontrado su tribu. Después del inevitable divorcio de sus padres y de terminar la secundaria, Jimmy obtuvo una beca para estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Georgia. Se mudó a Athens, una ciudad universitaria a varios kilómetros de Atlanta, y por primera vez en su vida, todo comenzó a cambiar. Estudiaba lo que amaba, conocía personas que compartían sus pasiones, salía de fiesta, bebía cerveza. Aunque no era precisamente un conquistador con las chicas, al menos la existencia finalmente le sonreía. Fue durante esa época transformadora, en 2009, cuando algo revolucionario sucedió en el mundo digital. Se minó el primer bloque de Bitcoin. Jimmy estuvo ahí desde el principio absoluto. Como la dificultad de minado era increíblemente baja en esos días iniciales, logró minar 5.000 bitcoins usando únicamente su laptop personal. Hoy en día, esa cantidad representa una fortuna inconcebible, pero en ese momento no valía absolutamente nada. Jimmy simplemente olvidó su vieja computadora portátil y siguió con su vida. 2 años después, Bitcoin alcanzó el valor de $1 por moneda. De repente, Jimmy recordó que en aquella vieja laptop dormían 5.000 bitcoins, que ahora valdrían $5.000. Corrió desesperadamente a buscar el equipo, pero el destino le jugó una mala pasada. El disco duro estaba irremediablemente dañado. No pudo recuperar prácticamente nada de ese tesoro perdido. Sin embargo, en lugar de lamentarse, Jimmy vio una oportunidad dorada. Bitcoin se había convertido en su boleto para socializar, para sentirse aceptado, para pertenecer. Se propuso conseguir más Bitcoins fuera como fuera. El problema era que para 2011, la comunidad Bitcoin había explotado. Existían exchanges enormes y la dificultad de minado había aumentado de forma brutal. Ya no era posible minar con una simple laptop. En agosto de ese año, Jimmy se registró en Bitcoin Talk, el foro más importante de la comunidad, usando el seudónimo MB300SD. El 300 SD era un modelo de Mercedes-Benz con el que soñaba, pero que jamás había podido permitirse. Para entonces, había llegado uno de los primeros mercados bajistas que hizo desplomar Bitcoin desde su máximo histórico de $30 hasta apenas 12 al momento de registrarse. Y seguía cayendo. El 12 de septiembre de ese año, Jimmy lanzó una página web llamada bitpony.com.
Era básicamente una mezcla entre juego de apuestas y esquema piramidal tipo Ponzi. Tampoco es que fuera original, era un clon descarado de otra página similar. Mientras Bitcoin seguía desplomándose hasta los $2 a finales de diciembre, Jimmy acumulaba cantidades considerables de criptomoneda. BitPony duró varios meses antes de colapsar. Pero mientras el esquema Ponzi de Jimmy se desmoronaba, algo mucho más importante estaba naciendo en las profundidades del Internet. Un individuo conocido como Ross Ulbricht había creado una página en la Dark Web llamada Silk Road. Para alguien como Jimmy Chong, este sitio era el paraíso absoluto, no porque le fascinaran las actividades ilegales, sino porque era un lugar accesible a través del navegador Tor, donde además se podía pagar con Bitcoin. Jimmy entró e hizo exactamente lo que haría cualquier universitario con autismo intentando hacer amigos en una nueva etapa de su vida. Compró cocaína. Una decisión que condicionaría irreversiblemente el resto de su existencia. Después de realizar 2 pedidos de cocaína, Jimmy se arrepintió y decidió retirar el saldo de su cuenta en Silk Road. Y fue precisamente aquí donde ocurrió lo increíble. Según su versión de los hechos, el hackeo fue completamente involuntario. Al intentar retirar sus bitcoins, hizo doble clic rápidamente. Cuando revisó su billetera para confirmar que la transacción se había completado correctamente, descubrió algo extraordinario. La transacción había ocurrido 2 veces. Había recibido el doble. Inicialmente pensó que era un error de su billetera, pero la blockchain no miente. La transacción realmente se había ejecutado 2 veces. Decidió experimentar. Depositó más dinero y lo retiró haciendo clic rápidamente hasta 5 veces. Quintuplicó su dinero instantáneamente. Las transacciones quedaron grabadas de forma permanente en una de sus billeteras. Al principio, Jimmy robó el equivalente a $50,000 en Bitcoin, pero evidentemente no se detuvo ahí. Creó múltiples cuentas en Silk Road y ejecutó 140 transacciones hasta apoderarse de un botín de 50,000 Bitcoins, equivalentes en ese momento a aproximadamente $600,000. Presuntamente, después de este supuesto hackeo, el propio Ross Ulbricht le escribió a Jimmy. Jimmy le explicó que había descubierto la vulnerabilidad simplemente haciendo doble clic rápidamente. Según esta versión, Ulbricht le recompensó con 5,000 bitcoins adicionales por revelarle esa falla de seguridad que posteriormente pudo corregir. Aunque esto nunca fue probado y existe un debate considerable sobre si el método del doble clic rápido fue realmente así de simple, o si Jimmy encontró una forma mucho más sofisticada de ejecutar el robo que nunca reveló. Después del robo, Jimmy utilizó mezcladores de criptomonedas para ocultar el rastro del dinero y evitar que alguien pudiera rastrear el origen de sus fondos. Se registró en Bitcoin Talk con un nuevo seudónimo, Loaded, que significa cargado. En su firma del foro colocó una dirección de billetera que contenía 40,000 bitcoins con la descripción: Bitcoin multimillonario. Jimmy vendió 300 bitcoins para tener algo de liquidez, pero con cuidado. Únicamente vendió lo que había ganado minando legítimamente y de BitPony. Nada del robo de Silk Road. Utilizó ese dinero para comprarse una casa en Athens y para cumplir su sueño de adolescencia: adquirir el Mercedes-Benz que siempre había deseado. Teóricamente, pasó desapercibido porque no gastó directamente el dinero robado de Silk Road. Pero esa no es toda la verdad. Jimmy salía cada vez más de fiesta y seguía consumiendo sustancias. Una noche, en un restaurante italiano, se encontró con unas chicas y les ofreció cocaína. Lo que Jimmy no sabía era que había un policía fuera de servicio con los oídos muy atentos que escuchó toda la conversación. El oficial observó cómo Jimmy sacaba una bolsita con polvo blanco y un llavero con una cucharita diminuta. El policía llamó refuerzos, le hicieron una prueba de drogas a Jimmy que resultó positiva y lo arrestaron. Probablemente el asunto se resolvió con una multa, pero no hay información adicional al respecto. Jimmy seguía teniendo una suerte increíble. Para ese momento, los federales ya estaban al tanto del robo de Silk Road.
pero no tenían absolutamente ninguna idea de quién estaba detrás. En 2017 sucedieron varios eventos cruciales. Primero, alguien en el subforo de Bitcoin en Reddit escribió que se podía rastrear el dinero desde la billetera de Jimmy en Bitcoin Talk hasta una dirección asociada con Silk Road. Aparentemente, el mezclador que había utilizado no había funcionado perfectamente. Segundo, ocurrió un evento técnico llamado Hard Fork en Bitcoin, que creó una nueva moneda llamada Bitcoin Cash. Si tenías un Bitcoin, recibías automáticamente un Bitcoin Cash. Jimmy, con sus 50,000 Bitcoins, recibió 50,000 Bitcoin Cash. Vendió todas esas monedas en un exchange registrado en un paraíso fiscal y compró más Bitcoin. En total, ganó aproximadamente 11,000 Bitcoins adicionales que no podían asociarse tan fácilmente con el dinero de Silk Road. Hay que recordar que cuando Jimmy robó de Silk Road, Bitcoin valía $12. Para 2017, había subido hasta $3,300. Ya no era simplemente un multimillonario como decía su firma en Bitcoin Talk. Ahora era un billonario. Y tenía que actuar como tal. Compró un Lamborghini, motos acuáticas y un yate. Comenzó a viajar con amigos, a ver partidos de fútbol americano por todo Estados Unidos, pagándoles hoteles de 5 estrellas a todos. Incluso llegó a regalarles teléfonos con billeteras que contenían 50 bitcoins dentro. Jimmy ahora podía comprar amigos. A veces viajaba con ellos a Los Ángeles y les regalaba $10,000 para que lo gastaran en las tiendas lujosas de Rodeo Drive. Como era informático, su historia de portada era simple. Había minado Bitcoin en 2009. Técnicamente, no era mentira. También entró al mercado inmobiliario comprando el 50% de una compañía de bienes raíces en Memphis. Según su perfil de LinkedIn, ahora borrado, era director ejecutivo de su propia empresa, TZ Capital LLC. Además, adquirió el hábito de tener enormes cantidades de efectivo. Compró un maletín en Amazon y lo llenó con al menos $600,000 en billetes, como si fuera un narcotraficante. Su objetivo era impresionar a una chica. No funcionó. Por más que pudiera comprar amigos, el dinero no podía comprarlo todo. La vida le sonreía a Jimmy como nunca antes. Tenía lujos, amigos y podía hacer lo que quisiera. Hasta que un día regresó a casa de un viaje y descubrió que alguien había entrado a la fuerza. Se habían llevado un maletín con $400,000 en efectivo y aproximadamente $200,000 adicionales en Bitcoin. Jimmy sufrió un ataque de pánico inmediato. Agarró el teléfono y llamó a emergencias. Acababa de cometer el mayor error de su vida. En medio del ataque de pánico, a Jimmy no se le ocurrió otra cosa que marcar el número de emergencias y contarles todo lo que había sucedido. Fue una reacción completamente automática. Un policía local revisó las cámaras de seguridad y descubrió que el ladrón era un hombre delgado que iba completamente cubierto. Había roto una ventana para entrar y sabía exactamente dónde estaba escondido el dinero, detrás de la chimenea. Lo más probable era que el ladrón fuera alguien que ya conocía a Jimmy o que tenía algún contacto con él. A pesar de las imágenes, la policía no pudo identificar al sospechoso y el caso fue archivado. Consumido por la paranoia de que volvieran a robarle, Jimmy se mudó a una zona más apartada, una casa frente al lago Lanier, en una calle llamada Hidden Harbor Trail. Mientras Jimmy disfrutaba de sus lujos en su nuevo refugio aislado, había unos funcionarios que nunca se cansan de hacer su trabajo. El IRS, el Servicio de Impuestos Internos, el equivalente estadounidense de Hacienda. Los dos agentes encargados del caso eran Trevor Mullin, un agente del IRS especializado en cibercriminales, y Sean McBride, creador de BlockTrace, una empresa de análisis blockchain subcontratada por el IRS. Hasta ese momento, Jimmy había sido extremadamente responsable con sus impuestos. Cada vez que vendía Bitcoin, declaraba y pagaba los impuestos correspondientes. Pero a los agentes del IRS les pareció extremadamente sospechoso
que le robaran un maletín lleno de efectivo y que Jimmy fuera un millonario de Bitcoin. Todavía no sospechaban que fuera el autor del robo de Silk Road, simplemente algo olía mal y querían saber exactamente cuánto dinero tenía. Primero solicitaron al proveedor de servicio de Internet de Jimmy toda la información relacionada con su dirección IP. Así obtuvieron el historial de navegación de varios años. Para aclarar, el proveedor de Internet tiene acceso a tu historial de navegación, a las páginas que visitas, pero en principio no a lo que estás viendo específicamente dentro de esas páginas. Tu compañía telefónica sabe que estás en YouTube, pero no sabe exactamente qué video estás mirando. Esa información fue suficiente en el caso de Jimmy. Vieron que su IP se conectaba constantemente a un exchange, y no cualquier exchange. Uno con verificación KYC, que significa Know Your Customer, donde para registrarte tienes que validar tu identidad con documentos oficiales. En noviembre de 2020, Jimmy cometió un error fatal. Depositó el equivalente a $800 en Bitcoin al exchange, y McBride comenzó a rastrear el dinero en la blockchain. Resultó que provenía de una billetera directamente relacionada con Silk Road. Ahí fue cuando comenzaron a sospechar seriamente. Para mayo de 2021, el policía local que había revisado las cámaras y archivado el caso del robo recibió una llamada desde Washington. Los agentes del IRS le dijeron que tenía que reabrir el caso del maletín robado y que probablemente estaban tras la pista de uno de los mayores ladrones de criptomonedas de la historia. El policía local, el agente del IRS y McBride fueron a visitar la casa de campo en el lago Lanier. No le revelaron el verdadero motivo de la visita. Le dijeron que estaban investigando el robo que había sufrido 2 años atrás. Jimmy no solo los dejó entrar, sino que les ofreció un tour completo de la casa. Eso era exactamente lo que necesitaban los federales: recorrer cada rincón buscando compartimentos secretos, baldosas falsas, cualquier lugar donde pudiera esconder evidencia incriminatoria, billeteras frías o dinero en efectivo. En las imágenes se ve que tenía un rifle AR-15, un lanzallamas, un equipo de minería de criptomonedas, banderas de Donald Trump, un bar con una barra de striptease y un perro viejo. Incluso llegó a mostrarles una billetera en su laptop donde tenía aproximadamente $60 millones en Bitcoin. Con las pruebas incriminatorias en mano, se retiraron, planificaron cómo conseguir la laptop abierta y desbloqueada, y solicitaron una orden de arresto. Cuando volvieron, siguieron engañando a Jimmy. Uno de los agentes le dijo que quería continuar hablando sobre el robo de su casa y lo sacó al patio trasero. Comenzaron a jugar con el perro, y ahí, el agente le reveló que en realidad era del IRS y que estaban investigando el robo de Silk Road. En cuestión de segundos, la hermosa casa del lago de Jimmy se había llenado de agentes federales armados. Entre todas las cosas que confiscaron estaban varias Casasius, billeteras físicas con forma de moneda, y más maletines con dólares en efectivo al estilo Breaking Bad. Sin embargo, para encontrar la joya de la corona, tuvieron que escarbar un poco más. En el baño encontraron una lata grande de Cheetos Popcorn. La abrieron. Dentro había un montón de toallas. Las fueron sacando una por una, y entonces la encontraron: la placa base donde se encontraban las billeteras con los 50,000 bitcoins. Cuando Jimmy robó las monedas, Bitcoin estaba a $12. Eso representaba un robo de aproximadamente $600,000. Casi 10 años después, con Bitcoin en máximos históricos alrededor de $65,000, el botín alcanzaba los $3,300 millones. Y Jimmy ni siquiera los había tocado. Se trataba de la segunda mayor incautación de criptomonedas por parte del gobierno federal, después de los $3.6 mil millones en criptomonedas robadas vinculadas al hackeo de Bitfinex en 2016. Aunque los federales tenían las billeteras físicas, todavía necesitaban las claves privadas. Jimmy colaboró con el IRS y entregó las monedas. Incluso le confiscaron algunas que aparentemente había ganado de manera completamente legítima mucho antes del hackeo. Mientras el juicio avanzaba lentamente,
Jimmy lo perdió absolutamente todo: amigos, dinero, lujos. Hasta tuvo que comenzar a trabajar como repartidor de Uber en su viejo Mercedes-Benz. Finalmente, en abril de 2023, fue condenado a 1 año y 1 día de prisión por fraude electrónico. Según la página web del Departamento de Prisiones de Estados Unidos, Jimmy salió de la cárcel el 3 de abril de 2024. En su defensa, los abogados argumentaron que no había víctimas en el robo, pues se trataba de dinero proveniente de actividades ilegales. Los federales se quedaron con las criptomonedas y, como suele ocurrir con otro tipo de bienes incautados, supuestamente las subastaron, aunque no sabemos ni cuándo ni a qué precio. La información sobre lo que ocurre con estas incautaciones suele ser increíblemente opaca. Lo que está absolutamente claro es que el caso de Jimmy Chong es un caso que hace dudar profundamente. ¿Deberíamos considerarlo un ciberdelincuente peligroso o simplemente un joven que se topó de casualidad con una máquina de dinero infinito? A fin de cuentas, no parece que hiciera daño directo a nadie. El dinero que robó provenía de un mercado negro ilegal. Pero las leyes son las leyes, y Jimmy pagó el precio de su curiosidad, su codicia y finalmente su pánico.